Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal, soy Nico y hoy quiero visitar uno de los viveros que está aquí en la isla Gran Canaria donde vivo yo. Se llama Godoy, es uno de los viveros que más me gustan de toda la isla. Hace tiempo que no voy ahí, como mínimo un mes y pico, un mes y medio más o menos que no voy ahí, así que quiero echar un paseíto, echar ahí, ver lo que hay, os voy a mostrar los precios, vamos a ver todas las plantas que podemos alcanzar a ver y a ver si habrán algunas compras. Las compras suelo mostrarlas al final del vídeo. Espero no comprar nada porque ya tengo demasiadas plantas, pero si algo me llama demasiada atención, lo tendré que comprar. Así que vamos a ver, vamos a empezar. Espero que os guste el vídeo. Vamos a ir entrando en el vivero. Aquí vemos una araucaria muy grande, como un árbol bien frondoso, bien grande. Aquí también en este vivero me gusta esta zona que tiene como un mural lleno de plantas. Ya lleva muchos años aquí, las plantas se ven sanas, se ven bien cuidadas, una zona muy bonita. Hay gente trabajando, aquí hay bastantes trabajadores, así que las plantas en su mayoría están bien atendidas. Aquí también podéis ver una composición de suculentas, una dracena muy bonita, una esterlicia, aunque no la parezca, es una esterlicia bastante peculiar, que tiene estas hojas así que parece más a una sansevieria, una hoja de palmera o algo. También aquí se puede coger unos carros para llevar las compras si compras una planta grande. También aquí venden figuras decorativas como unas esculturas de animales y de personas. La verdad es que es uno de los viveros que más me gustan de toda la isla y siempre estoy muy contento visitarlo, este sitio, porque es muy bonito. Aquí venden unas plantas bastante raras, no sé qué tipo de plantas son, pero a mí me parecen como si fueran unas plantas silvestres que podrían crecer en la calle fácilmente, en plan en un campo, pero las venden aquí en las macetas, algo bastante raro para mi gusto. No compraría una así, sinceramente. Aquí podemos ver unas begonias, begonias bien bonitas de colores, las begonias de flor, 4,90. Algunas plantas voy a intentar ver los precios, decirlos. Por ejemplo, también tienen buen surtido. Esta vez tienen buen surtido de begonias de hojas bonitas. Por ejemplo, esta me llamó bastante atención. Las hojas así bien rojas, 6,90. Yo imagino que todas las begonias que están presentes aquí, de este mismo tamaño de maceta, van a tener este precio. Esta, por ejemplo, es muy bonita. Últimamente me gustan mucho las begonias porque tienen muchísimas variedades. La verde también es bonita. Alguna vez intenté criarla de una hoja que encontré y no salió nada bien. No salió bien, se pudrió la hoja. No sé por qué. No sé qué hice mal. Esta también es súper bonita. 8,50. La maceta es algo más grande. La planta se ve muy bonita. Muy frondosa, así plateada con el centro como violeta. Bien bonita. Aquí hay más variedades. Hay más rositas, hay más rojas. Por ejemplo, esta es casi completamente roja. Bien bonita también la variedad esta. Me gusta mucho. Aquí también tienen begonias de caña. Son una de las begonias que más me gustan de toda la familia de begonias. Yo tengo tres. Las mías no están floreciendo. Una es bastante joven y dos ya han crecido mucho. Son bien bonitas. Una clivia. Clivia no es una planta que veo con frecuencia aquí en los viveros. Rara vez las traen. Fue una de las primeras plantas que tuve yo en mi vida. Mi hermana me dejó una de clivias cuando se casó. Yo tenía como 14 años y fue una de las primeras plantas que obtuve yo en mi vida, que empecé a cuidarla. Hay unas orquídeas, phalaenopsis. Son bien bonitas también. Tienen dos o incluso tres tallos con flores. Unas plantas bien bonitas. También aquí tienen unos Spathiphyllum variegata, diamond, pero lo que me llamó la atención son las flores. Las flores, la parte blanca esta, es muy grande porque podéis ver el tamaño que tienen. Son bien bonitas y bien grandes las flores de esas plantas. La variegata es muy simpática. Yo tengo una, la compré aquí también. Bien frondosa y bien bonita. 16,90, 16 euros 90 céntimos. Cuesta esta planta. Me gusta mucho. Vamos a seguir
caminando, vamos a ir viendo las plantas. Aquí venden un surtido de bonsai, todos son de este mismo ficus microcarpa. Este, por ejemplo, en concreto cuesta 14 euros. Algunos son más grandes, obviamente que los precios van aumentando según el tamaño. También hay unas Anthurium. Las Anthurium estas son bastante comunes, con las flores así en su mayoría rojas. Por ejemplo, esta es un poquito distinta la flor, bien bonita también. Hay unas Medeinas, es una planta muy bonita también. Según dicen que es bastante complicada para cuidarla, que es bastante sensible al tema del riego y todo esto, pero no lo sé yo. Cuesta 9,90, nunca la he tenido porque llegan a ser bastante grandes, ocupan mucho espacio y lo más bonito de esa planta es la flor y la verdad es que no sé cuánto tiempo suele durar. También tienen muy bonitas las Anthurium Silver Blush por 14,90. Bueno, unas plantitas bien decentes de tamaño, no son muy grandes. Por ejemplo, esta tiene una hoja joven que tiene un color distinto y poco a poco empezará a convertirse y a parecer más verdosa la hoja. Esta también es la misma variedad, pero las hojas son más finas, más alargadas. Vamos a cuidarlas bien para que se queden bien bonitas aquí. A ver, que tenga mucha suerte para encontrar una casa nueva. También aquí podemos ver unas plantas de Cymbidium, que son muy bonitas también, de color amarillo, de color como cobrizo y de color medio rojo. Esas de color cobrizo son mis favoritas, las Cymbidium de ese color. Aquí también podéis ver unas orquídeas enanas, como pequeñitas, las Phalaenopsis, que son más así compactas. Y hay más colores, hay más variedades. Vamos a ir viéndolas todas. Habrán más plantas, pero yo voy a ir por secciones. Suelo empezar mi visita a este centro por la zona de suculentas, como me gustan muchísimo. Pero esta vez decidí hacerlo al revés, así que las suculentas las vamos a ver al final. Esta planta, muy bonita, cuesta 14,90. Esta orquídea, bastante simpática también. Ah, no, 14. Papilipodium o Papilopodium se llama esta orquídea. Nunca la he tenido, pero yo sé que existen diferentes variedades y algunas son realmente bonitas. Y aquí hay más orquídeas con mucha flor, con muchísimas flores. Estas son mis favoritas, las Cymbidium de este color, porque tienen ese tono como cobrizo y me parece muy interesante. Muy interesante y muy bonita la planta. Aquí podéis ver más y más. Tienen buena cantidad, a veces traen de diferentes colores, de color blanco, de color rojo y todo, pero esta vez son como más similares. Una Epidendrum por 44,50. Una está en flor, bastante cara esta orquídea, no sé por qué. Tampoco me parece ser tan interesante y tan llamativa, pero el precio es bastante llamativo, diría yo, para esta planta. Las orquídeas las voy mostrando así. Son 18 euros por una orquídea que tiene dos tallos de flores. Bueno, se nota que están bien frescas, casi no se han vendido ninguna aún. Imagino que para el fin de semana habrá muchísima más gente y también venden buen surtido de las macetitas que se puede usar para las orquídeas o para otras plantas y la verdad es que tienen muy buenos precios. Porque esas macetitas yo las compré aquí y tienen buena calidad. Ahí pone 60 céntimos, 75 céntimos, etc. Una Philodendron enorme y un helecho ahí, Platycerium. Es muy grande. Vamos a ir a verlo. Aquí están las suculentas, pero vamos a seguir viendo esta zona y después volveremos para ver las suculentas. Aquí esta zona está, digamos, como vallada con una cuerda así de metal. No se puede pasar, pero aquí podemos ver una planta de Philodendron Florida Ghost, muy bonita. Lo que no me gusta de las Philodendron, de la mayoría de ellas, es que necesitan ese tutor, es enorme. La verdad es que la planta puede ser muy pequeña y después tienes un tronco enorme para que siga creciendo. Yo prefiero una planta así, una Platycerium
preciosa, perfecta, que está plantada en un trozo de madera, yo creo que es de una palmera, un corto de una palmera, muy muy bonita. Esta Platycerium que es preciosa, enorme, madre mía, es tremenda. El tamaño es inimaginable, la verdad es que es impresionante. Aquí está otra planta de Philodendron por 10,50. Ahí si queréis podéis parar la imagen para ver, parar el vídeo para ver el nombre. Como yo grabo la voz encima, porque durante el proceso, cuando grabo el vídeo no es muy cómodo estar hablando porque hay gente y te escuchan, yo prefiero grabar la voz encima y reducir un poquito el sonido de exterior también. Aquí está una Pink Princess por 15,90. Tiene una hoja bonita. En general la variegación no es muy buena, pero una hoja es bonita. Aquí está White Princess, otra variedad de Philodendron. Esa se ve más bonita, más sana. Y hay otras variedades de Philodendron. Yo veo que hay como Ring of Fire, no Ring of Fire, no. Se llama Imperial Green, otra Pink Princess. Ese ve algo mejor. Este Philodendron es muy interesante también, tiene esas hojas, son como tallos así largos, amarillos. Esa es Imperial Green. Yo tengo una de estas, me gusta que es más frondosa, que no necesita un soporte. Puede durar años sin que le pongas ningún tutor, ningún soporte. Esta es bonita también. A ver cómo se llama y cuánto cuesta. Cuesta 46,80 y el nombre no logré leerlo rápido. Cuando voy grabando me da la sensación que sí que da tiempo para leerlo bien, pero después cuando ya aplico el sonido, a menudo no logro leer bien lo que está escrito. Unas tilancias. Vamos a seguir caminando y ver más plantitas. Algunas plantas literalmente crecen debajo ahí, como podéis ver. Caen unos esquejes o una semilla de tradescancia o algo y siguen creciendo y nadie las toca y tienen su vida perfecta ahí. Aquí es una variedad que es similar a Glaonema, pero no es Glaonema. Aquí también hay unas calateas. Esta, por ejemplo, es bastante bonita, se ve fresquita. 9 euros, calatea mix. No suelen escribir los nombres de las plantas de las calateas sobre todo, pero no se ve mal esa calatea. Vamos a ir viendo qué más hay más Philodendron ahí. Y por aquí hay unas semiaculcas. Yo siempre cuando veo muchas semiaculcas intento buscar una variegada, pero aún no la he encontrado, a ver si haya suerte un día. Yo sé que la gente encuentra. Aquí están esas Anthurium preciosas. Sueño tener una de estas plantas, pero cuesta 81,50 y me resulta bastante caro para una planta. Pero la verdad es que me gusta mucho. Un día, para mi cumpleaños tal vez, o cuando YouTube me empiece a dar millones y millones de euros, espero que llegue ese día, vamos a ver, yo compraré una para mí, como un regalito. Pero de momento estoy disfrutando viéndolas ahí en Pinterest. Esa es muy bonita también, la variedad de Philodendron también, preciosa, muy muy grande. Yo creo, no sé cómo sobrevive aquí sinceramente, con la cantidad, porque lleva mucho tiempo esa planta, no creo que la tengan a la venta, creo que más la tienen como para la exposición. Y sabiendo que está el vivero al aire libre, que aquí todo el año hay insectos, hay muchísimos bichos, me refiero trips, arañas, ácaros, cualquier cosa, no sé cómo sobrevive esta planta aquí, porque se ve bien, bien tiernita la hoja. Aquí hay una Philodendron también cobra, algunas hojas son bien bonitas, tienen buen color, muy así simpático. Alguna vez la tuve, también necesita un soporte para crecer bien, si no las hojas empiezan a volverse más y más pequeñas cada vez. Más crece el tallo, más pequeña se vuelve la hoja sin soporte. Seguimos caminando. Un día muy agradable, muy tranquilo, el día está algo nublado y como es entre la semana no hay ni gente aquí, que también se agradece, porque cuando se llena y se masifica de gente es un poquito incómodo caminar o si quieres ver alguna planta en concreto hay mucha gente,
puede costar. Así que no suelo ir a los viveros los fines de semana, es cuando la mayoría de la gente va. Aquí hay una peperomia, 6 euros. Esta es peperomia bien simpática. A las peperomias les encanta el sistema de autoriego vía mecha. Si tenéis complicaciones con peperomias, se os mueren sin parar, recomiendo plantarla con mecha y empiezan a crecer bien. Una plantita bien interesante también. Me gustó el color. Me parece bien llamativa la hoja. Existe un ficus que se llama Snowstorm, pues la hoja parece muchísimo. A ver el precio, si lo logro, tengo que mover la maceta un poquito más. Con una mano no es muy cómodo. 7,50. Piona repens. O Piona repens, algo así el nombre de la planta. También veo más plantas colgadas aquí, unas begonias. Las macetas son bastante grandes, también bastante frondosas. Las begonias en general crecen muy rápido, son una de las plantas, no sé si todas, pero la mayoría de las que he tenido yo en mi vida y de las que tengo, crecen literalmente a diario. Una peperomia bien simpática, vainilla, peperomia vainilla 8,50. La verdad es que parece más una philodendron, ¿no? O una planta de anthurium que una peperomia. Imagino que la floración que le sale huele a vainilla, por eso viene su nombre, porque la pinta, o también parece un poquito a la planta de vainilla. Aquí también hay una pelea muy simpática, nunca la había visto antes y sale solo 9 euros. Bien bonita la hoja, mirad qué peculiar es. La hoja parece como mármol, el dibujo en la hoja, y las hojas no son simplemente ovaladas, tienen esa forma así como más, como si la hubieran cortado con tijeras, ¿saben? Bastante peculiar, no es una forma típica como por ejemplo aquí podéis ver una pelea normal y las hojas que suelen tener siempre, que todas son así como unas monedas, y este tiene hojas muy simpáticas, parece unas nubes, cuando dibujan los niños parece unas nubes de este tipo. Aquí podéis ver más cosas, más plantas. Aquí hay algunas ollas. Olla pubicalex. Esta vez no hay buen surtido de ollas, porque a veces sí que traen aquí diferentes variedades, 5 o 6 variedades. Se puede ver aquí, pero esta vez no mucho. Aquí hay una Philodendron micans, una planta también bien bonita. Me gusta mucho. Tiene las hojas aterciopeladas. Sale por 8 euros la planta grande en el macetero. Pero vamos a ir viendo un poquito las ollas que están aquí. La olla tricolor. Esta, por ejemplo, tiene mucha variegación. Está un poquito estropeada. Imagino que la gente al final las coge, no las colocan bien. Las meten al trancazo y se estropean las hojitas. Olla macrofila. Tengo una que compré aquí, por cierto. Una tricolor que perdió la variegación. Y esa creo que se llama Crinkles, la variedad. Unas Dieffenbachias y unas Bramelias. Esta es muy bonita. Si la hubieran tenido de tamaño más pequeño, una macetita pequeña, la hubiera comprado para mi balcón, porque me parece una planta como extraterrestre. No parece una planta, parece un bicho raro. O otra plantita muy bonita. Hay unas alocáceas ahí verdes. Vamos a llegar a esta zona más tarde. También otra bramelia que me parece muy bonita. Yo cogería un esqueje, sinceramente. Si me hubieran dejado, yo cogería un esqueje porque la planta entera cuesta solo 11 euros. La verdad es que no es cara, pero es muy grande y no tengo espacio donde ponerla. Pero una chiquitita sí que la cogería para mí. Aquí están unas, oh, no me acuerdo el nombre de esa planta, quería decir Guzmania, pero no estoy seguro que es Guzmania, creo que es otra cosa. Estas sí que son Guzmania y la otra se me escapó el nombre. Aquí están y tienen el precio 4,50. No son caras esas plantas, son muy típicas para los viveros y para las tiendas de plantas. A la gente le gusta, imagino que la compran como un adorno y hasta que dure la floración la tiene y después la mayoría de la gente las tira. Aunque la planta madre se muere, las crías
empiezan a salir, como la planta de Cryptanthus también, y puedes seguir teniendo la planta. Un helechito muy pequeñito, 3 euros, una variedad muy simpática. Parece hojas de perejil o algo, alguna hierba buena de estas de comestibles, pero es un helecho, una planta muy bonita. A mí en general los helechos me gustan mucho. Aquí también hay otros más pequeños. Aquí hay una que se llama mimosa. Mimosa, si le tocas las hojitas se cierran, no la voy a molestar, pero se cierran las hojitas si las tocas con la mano. Es una peculiaridad de esta planta. Hay más helechos, este Platycerio los tienen aquí desde hace siglos. Y yo creo que la gente no los compra porque también tiene un precio de 25 euros. Yo los vi antes, los precios de esa planta. Pero, ¿cómo plantarlo? Necesitas un tronco porque en la maceta solo se ve una hoja. No sé si va a dejar otra hoja, mirad, alguna mariposa o algún bichillo comió la planta. Eso suele pasar porque no están protegidas contra los insectos, contra los bichos. Y yo siempre al comprar las plantas en los viveros las paso por el proceso de fumigación para no traer bichos a casa. Una alocasia sale 18,90, bien bonita. Simple, no se ve muy, digamos, ni variegada ni nada, pero tiene su estética. Por desgracia, esa está muriendo. Imagino que la pegaron excesivamente y se le han podrido las raíces, la pobre planta. No creo que la compre nadie, pero bueno, suele pasar que en los viveros, como son tantas plantas, no siempre les aplican los cuidados adecuados y apropiados. Ahí la zona es muy verde, no voy a acercarme más allá porque es un poquito complicado meterse entre todas estas hojas. Ahí hay mucho más helechos, me encantan los helechos, así que nos detendremos un rato por ahí para ver todo lo que hay, todas las plantas que hay por ahí. Y tal vez, porque me llamó la atención muchísimo esta planta, este helecho. Es muy bonita. Davaya se llama. Este helecho se llama Davaya y la venden como planta araña. Tienen que tener hojas. Ojo con esto porque yo creo que es como una cosa de marketing, porque yo las miré más de cerca y tiene muchísimas hojas cortadas, literalmente muchísimos trocitos de tallos como cortados y secos ya. Así que yo imagino que antes de venderlo le cortaron todas las hojas y las vendieron como planta araña. Y la gente que no sabe va a pensar que siempre va a estar así, pero como ya podéis ver, empiezan a brotar las hojitas nuevas. En las raíces estas aéreas, que son como peluditas como las patas de araña, empiezan a aparecer las hojitas y suelen crecer bastante estas hojas. Aglamorfa, este helecho yo tengo en casa, me encanta. Y aquí también veo una preciosidad, literalmente una planta súper bonita. Me parece muy bonita, no sé, mirad qué color tiene. Tiene un color muy simpático, como plateado, un poquito cobrizo, como un helecho variegada. Y el precio es solo 2,90, no lo puedo creer. Está escrito que es una asplenium, una planta asplenium, pero no creo que sea una asplenium, sinceramente. Pero las hojas son como si fueran de plástico, son muy rígidas y con estos colores. Madre mía, qué belleza. Hoy tengo la sensación que no voy a salir sin compra. 2,90. La verdad es que cuesta más caro venir a ese vivero. Si tienes que pagar a la guagua de Las Palmas, por ejemplo, cuesta más caro venir que esta planta. Súper bueno. No, sale 2,60 si vienes en la guagua, para no mentir. Bueno, hay más helechos de este tipo. Wow, también me llamó muchísima atención esa planta. Por ejemplo, esta tiene toda la maceta cubierta. Súper simpáticas y muy llamativas las plantas. Hay una dracena entre los helechos, imagino que la pusieron para dar un toque así de colores. Los helechos crean un ambiente bastante curioso, como un ambiente de bosque, me encantan. Por mí yo tendría de cada variedad de helecho que venden, yo tendría una en mi casa, porque me parecen bonitas. Yo tengo alrededor de 10 y no las compro en plan con frecuencia, pero si veo una que me llama mucha atención, como ha pasado hoy,
con estas dos variedades, yo creo que las voy a llevar, aunque ya no tengo espacio en mi casa. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Cada vez tengo más y más plantas. Yo creo que tengo alrededor de 600 o incluso más de 600 plantas en total. Un actinante bien grande y un helecho también. Tiene hojas muy bonitas, son bastante rígidas. La maceta es muy grande. También hay unas asplenium. Se ve bien verde la zona. Si buscas una planta y en realidad quieres comprar algo para tu casa, yo creo que en este vivero en concreto se puede conseguir buenas plantas y los precios no son exagerados, porque hay un par de viveros que las plantas tampoco están mal, pero los precios son bastante caros. Pero aquí los precios son como medianos, ¿no? Como no es muy barato para la mayoría de las plantas, pero tampoco son exageradamente caras. Sí, es una Anthurium, sí. Una Anthurium así de hojas llamativas, muy grandes las hojas. Es súper bonita la planta. Mirad el tamaño de la hoja que tiene. Mi mano comparando con la hoja. Es tremenda. Si incluso aquí se ve enorme, yo imagino que si la pones en casa, eso se te ocupará la mitad del salón. Fácilmente. Son muy grandes las plantas. Muy bonitas. También aquí hay una zona de las dracenas, de las palmeras. Ya las mostré en otro vídeo. Cuando estuve aquí también grabé un vídeo y ya las mostré más de cerca, parándome en las diferentes variedades. Así que hoy simplemente daremos una vueltita así rápida, porque yo sé que hay gente que les encanta ese tipo de plantas. A mí algunas variedades me gustan, pero en general no soy gran fan ni de las palmeras, ni de las dracenas, ni tampoco de las yucas. No sé, será porque aquí en la isla hay zonas donde crecen muchas palmeras y muchas yucas, no me llaman tanta atención para tenerla en casa. Pero bueno, también merecen ser vistas, así que vamos a mirarlas sin prisa. Los precios son entre 25 y 45 euros para estas macetas que estáis viendo. Más grande la maceta, más cara es. Suelen orientar los precios según el tamaño de la maceta. No importa si es una variedad más exótica, ¿no? O un color más llamativo o algo. Si es maceta pequeña, sale más barato que una planta más simple, pero de maceta más grande. Suele pasar esto con las plantas de Holanda, si no las venden como plantas de colección. Aquí también están esas plantitas con troncos. Siempre se me olvidan sus nombres. Las suelen vender también bastante aquí en este vivero. Una planta que parece una suculenta, como si fuera una euphorbia, aunque no sé, puede ser que sea una de ficus, porque aquí hay muchas ficus. Este, por ejemplo, ejemplar tiene las hojas muy bonitas. También hay una zona donde venden plantas que son como árboles ya, ¿no? Que son muy grandes y son más para los espacios exteriores, ¿no? No para los apartamentos o para tenerlos dentro de la casa. Por ejemplo, esa alocasia de una plantita tan pequeña como podéis apreciar aquí, una hojita muy pequeña, sale 75 euros la planta grande. En un tiempo, si todo va bien, puede crecer una planta de ese tamaño. Creo que esa variedad en concreto se llama oreja de elefante y crece bastante rápido. Yo he visto también en Pinterest o en Instagram la gente que las tiene en las macetas en casa y ocupan muchísimo espacio, pero son bastante grandes y bien bonitas. La planta de suerte se llama pajira, nunca me ha llamado la atención, aunque es la planta de suerte, casi siempre está en un estado de planta maribunda. Cuando la veo, siempre están así medio feillas. Esta ficus es muy bonita, tiene las hojas así como color berenjena, bien bonita. También arreglaron bastante bien esta zona, el vivero. Antes por este lado no había manera de pasar, porque había mucho como medio lodo y algo de suciedad, podías mancharte los zapatos, pero ahora como podéis ver toda la zona está arreglada. Pusieron así como paseitos de cemento, aquí también pusieron la zona de macetas de cerámica, así bastante simples pero bonito color, tiene la maceta como color gris. ¿Qué más plantitas? Vamos a pasar por esta zona también para ver lo que hay. Hay más ficus, hay cardelinas. También hay
planta de pata de elefante o bacarnea. Se llama bacarnea también y cuesta 48,90. Y si la vemos de cerca, verdad que parece muchísimo a la pata de un elefante. Si habéis visto algún programa de National Geographic o habéis ido al zoo, podéis comparar con este tronco y realmente parece mucho a la pata de elefante. Y siempre las venden en las macetitas chiquititas, chiquititas, muy, muy pequeñas, muy, muy bonitas así las macetitas. No sé cómo aguantan creciendo en estas macetas pequeñas, pero suelen venderlas así, así que yo imagino que estarán bastante cómodas en estas macetas. También, como ya les dije antes, hay esculturas así, figuras de animales, bien llamativas. Si no tiene mucho espacio, se puede comprar una planta de ficus más pequeña, Ficus benjamina, Ficus shreveriana. Esa variedad es bastante simpática. En su tiempo fue como planta más de top de todas, que todas querían tener una Ficus shreveriana y costaban lo que no está escrito, y ahora ya son como más, los precios son más adecuados. 7,50 costó esa plantita en concreto. Aquí también hay un par de aglaonemas. En su tiempo compré esta variedad aquí, la aglaonema crit. Y ya veo que aún les quedan algunas, pero están como medio quemadillas. Esta aglaonema en concreto no necesita mucha claridad, porque pierde el color de las hojas. Esa planta también es bonita. Es una planta común, la verdad es que no sé su nombre. Tal vez es, no sé, tal vez sea Cleptranthus o algo así se llama algo este nombre. Pero las hojas son bien bonitas, como una planta colgante, me parece bien simpática para tenerla. Un helecho, también como un helecho que crece en forma de un árbol, ¿no? Como parece como si fuera una palmera, de la forma del tronco y la manera como se le abren las hojas. Ahí está el señor, lo podéis ver, es el dueño, uno de los dueños, imagino que el padre de los dueños actuales, digamos, la persona que comenzó todo aquí en este vivero. Y la verdad es que es uno de los viveros que no pierde la calidad, al contrario, cada vez que voy siempre lo encuentro mejor. Siempre hacen algunas mejorías. Aquí también, ay, qué tiernito está. Aquí están las vacas y todo esto, también las figuritas. Pues es un vivero que no pierde la calidad. También una dracena muy bonita, la hoja bien simpática. La tienen plantada en una maceta con dracena de otro tipo, dracena, como no me acuerdo el nombre, fragrance o algo así. Cardillinas también, otra variedad. Es muy bonita la hoja así tan fina y de este color violeta. Unas ripsales. Poco a poco vamos llegando a la zona de las suculentas. Las ripsales me encantan. No tengo espacio para ellas ni las condiciones, pero cuando las veo en los viveros siempre paro para observarlas un poco porque me resultan muy, muy llamativas. Y hay unas plantitas en flor, bien bonitas. Aquí también hay más y más y más. Ahí hay una Anthurium que vive su vida perfectamente. Nadie le molesta. No sé cómo acabó creciendo ahí, pero incluso está floreciendo, así que muy mal no lo pasa. Tiene un poquito de protección del sol y se encuentra bien. Una planta que suelen vender para Navidad, incluso está escrito algo de Christmas, Ardisia crinata, 14,90. Tiene estas bayas rojas que suelen ser relacionadas con las fechas navideñas. Aquí hay otra planta que también me pareció bastante simpática, parece como bambú. Las hojitas así variegadas. Voy a intentar ver el precio de la planta y tal vez vemos el nombre. Sí, si paráis la imagen podéis leer el nombre, 27,50. Yo solo puedo ver el precio sin parar el vídeo. Unas ceperos. Esa planta le gusta agua. Imagino que esta también crecerá en las zonas como de pantanos y todo esto que necesita bastante humedad. Más plantas bonitas, otras cardillinas también. Una lepismium, también ese cactus del bosque, una lepismium preciosa, muy muy bonita. Y también hay unos esparagueros.
La planta que tengo yo la planté también al sistema con mecha de autoriego y está creciendo perfectamente. Una planta de coleus. Son muy llamativas las hojitas de esas plantas. Son bien bonitas. Pero para mí que son más para los espacios de exterior. Una planta Gaulteria. Tiene unas bayas y la verdad es que son bastante suaves. No sé si sea comestible o no, pero bueno, las venden aquí y ponen como bayas grandes. También hay una planta de helecho, Nephrolepes enorme ahí, colgada bajo el techo. Hay más plantitas aquí, bien bonitas, hay ripsales. Hay más plantas de hiedra. Kalanchoe con flores también. Esta plantita que parece fitonia, que siempre se me olvida su nombre también, pero son más interesantes también. Parecen como una alfombra de colores. Aquí hay unas plantas de philodendron. Hay una philodendron enorme también creciendo aquí. Las figuras de los monos, ¿no? De gorila. Qué cara. Parece como si fuera de verdad la mirada, ¿no? Como si fuera así como pensativa. Bien hechas, bien logradas las figuras estas. Hay más philodendron, más monsteras verdes. No creo que haya necesidad de ir hacia ahí. Mejor vamos a seguir ya con las suculentas. Aquí hay muy pequeño surtido de las sansevierias. La verdad es que esta es una de las más comunes, más normales. Hanicreo. Se llama tal cual, Hanicreo. 7,90 sale esta planta. Hay unas ripsales aquí también. Algunas más. En este vivero en concreto hay muchísima variedad de ripsales. Hay unas sansevierias laurenti. Por cierto, yo pronto quiero hacer un vídeo de mi colección completa de la sansevieria, que tengo alrededor de 200 variedades. Aquí hay más y más y más plantitas. Algunas sí que son bonitas y llaman atención. Y aquí podéis ver unos cactus. Esta está en floración la planta. Salen por 14,90 matanzanos, que yo imagino que estuvo floreciendo y ahora está llena de semillas. Yo tengo una y no sé cómo, quién la poliniza, o es autopolinización o algo, pero siempre da semillas también. Salen por 14,90 estas macetas. Hay unas agaves. La zona de los cactus está un poquito vacía, desgraciadamente. Ya como ya llevo hablando 40 minutos, ya se me traba la lengua. Aquí hay más ripsales. Fishbone, por ejemplo, esta variedad la llaman así Fishbone, pero imagino que tendrá algún nombre más exótico. 39 euros sale esta variedad, me encanta. Esta sí que me gusta mucho. Una así compraría. Una lástima aquí, un cactus bien grande y se ve sano. Único que está como sacado de la maceta y con tantos trabajadores que hay, nadie tiene tiempo para plantarlo. Pero la planta se ve bien, no está muerta ni nada. Imagino que se le cayó a alguien y la dejaron así. Estas son un poquito más caras, salen por 25,50. Diferentes macetas. Son como más formas cristatas de las plantas, de los cactus, de euforbias. Qué grande es, más grande, triple de tamaño que mi puño. Y aquí hay más y más y más. Esas en concreto salen 25,50. Estas otra vez salen por 14,90. Estas macetas no las consideran tan llamativas. Aquí parece como un nido de arañas, como si fueran los huevos de arañas en este cactus. Al final está en la naturaleza. No se puede detener la naturaleza cuando estás así.
Así que si compráis plantas en los viveros, siempre observad bien si hay la presencia de algunos bichos. Porque yo he comprado las plantas con todo tipo de bichos. Incluso tenía algunas cucarachas en las macetas. Al sacar la planta de la maceta salían cucarachas así como el dedo pulgar de tamaño y las traía de los viveros. Así que ojo con esta cosa. Vamos a ver más. Aquí hay unas macetitas con plantas senecio. Aquí está floreciendo una senecio que parece como diente de león después de estar en su estado de color amarillo. Aquí están las plantas bien bonitas. A mí me gustan estas senecio también. Bien simpáticas. No son muy complicadas para cuidarlas. Bastante claridad y un riego moderado y se encuentran muy bien. Aquí todas las suculentas cuestan 4,50. Suculenta mix. Hay calanchoe, hay echeverias, hay eonium y todo esto. Hay senecio. Se puede elegir la planta que nos llama más atención. Hay unas euforbias también. Euphorbia cristata. De diferentes colores. Por otro lado se veían más bonitas porque tenía más variegación. Desde este lado, desde este ángulo, aunque este lado es más hacia la entrada, no se ven bien. Otra planta de calanchoe también. Súper bonita, 8 euros cuesta esta planta. Bien bonita también esta planta, de hojas plateadas así aterciopeladas. Son una de las plantas que me llaman mucha atención. Las hojitas claras y aterciopeladas. También aquí hay una Hildewintera por 29,90. Hildewintera o Cleista cactus. No sé cuál será. Este sí que es un Cleista cactus. Pero la otra imagino que también, porque Hildewintera tiene los tallos más peluditos. Este también sale igual de precio, 29,90. Tiene los tallitos así, los tronquitos estos bien gruesos. También simpáticas son estos cactus. Ripsalis paradoxa. Me encanta. Cuando lo veo de tamaño más pequeño, porque se sale 40 euros. Cuando veo una por 15 euros por ahí, más pequeñita, claro. Creo que voy a pillarme una. Voy a comprar una. Aquí también hay surtido de suculentas pequeñas. Hay diferentes tipos de plantas. Hay gasterias, hay echeverias. Hay unos cactus. Y están ahí con sus macetitas con colores. Y con los nombres escritos también. Hay una peperomia. Colomelia. Muy pequeñita la hoja, ¿verdad? Tan simpática de esa peperomia. Hay unas crásulas, aloe. Favorfias. Esta, por ejemplo, me gustó mucho. Yo tengo una similar que parece también como una, creciendo como una pequeña torre. Yo tengo una así, que tiene puntitos en las hojas. Y esta tiene las hojas lisas. Esa es bien bonita. Y salen 3,50. Cada macetita sale 3,50. Me llamó bastante atención esta planta. Yo tengo que pensar si voy a llevar alguna al final o no voy a llevar ninguna. Voy a pensarlo un poquito más. Aún nos queda algo de tiempo para recorrer los últimos pasillos del vivero. Aquí hay más cactus, aloe, tiberias. Todo. Yo no paro demasiado en cada planta, pero yo creo que da bastante tiempo para observar y ver lo que está a la venta, ¿verdad? Gasterias también. Crássula bien simpática. Esa echeveria también es muy bonita, tiene las hojas bonitas. Y esta euphorbia también, con este color rosa del fondo, parece como si fuera unos dibujos animados, ¿no? Como algo así como dibujado. No parece ni ser una planta real. Aquí hay más cactus. ¿Qué precio tiene este? 4,50. Son muy simpáticos. Estos así, cactus bien bonitos. Y una suculenta más. Sale 4,50 también. Y está en plena floración. Saco un tallito así con las flores. Unas peperomias. Todo sale igual, 4,50. El calanchoe es muy bonito con los bordes negros así en las hojas. Me gusta mucho.
Si tuviera más espacio, si tuviera por lo menos una terraza grande o algo, un balcón más largo y más espacioso, compraría más plantas, pero ya tengo muchas y a veces simplemente voy para ver lo que hay. Y si me llama muchísima atención alguna planta, yo hago como una excepción para comprarla. No sé, gente, ¿me podéis compartir vuestra experiencia y comentarme un poquito cómo vais de espacio para las plantas? Si estáis igual de apretados que yo. Vamos a seguir viendo. Aquí hay una echeveria muy muy bonita. Me llamó muchísimo la atención. Del principio pensé que estaba pintada, pero no, es su color. Porque aquí alguien le tocó las hojas y se le quitó ese polvillo que la cubre. Preciosa, ¿verdad? Como blanco azulado, así como color perla. Muy muy bonito. Más suculenta, sí, está un poquito vacía la zona, aunque se ve bien y bien cuidada y bien limpia. No hay tanta variedad como suelen tener aquí en esta zona que está todo lleno de plantas como alfombras de colores. Siempre lo comparo así. Vamos a levantar esa gasteria que a mí me molesta que esté tumbada ahí. Yo si veo una maceta tumbada, siempre la levanto. No me cuesta nada, pero yo creo que eso ayuda a la planta un poquito que no esté tirada ahí. Y aquí hay un buen sortido de las suculentas por 1 euro. Todas las plantas, cualquiera que elija, sale 1 euro. Y la verdad es que si buscas y eliges bien, puedes encontrar unas plantas bien, bien bonitas. Algunas aloe, algunas calangoe, incluso hay una mini sansevieria ahí, una honey, unas crásulas, echeverias, gasterias, senecio, graptopitalum. Yo voy llamando lo que veo. Algunas euforbias, unas litops y más suculentas. Y todo por 1 euro. La verdad es que con 10 euros puedes comprar un montón de plantitas. Hay unas criptantos también. Tienen echeverias bien bonitas. Y se ven bien así gorditas, bien sanas. También venden macetitas pequeñas para las suculentas. Si no quieres cambiarla de maceta, le compras una maceta así, cubre maceta y la dejas así. Tampoco le va a pasar nada. Porque pueden durar muchos años en estas mismas macetitas, la mayoría de ellas. Echeverias, la verdad es que súper bonitas son estas echeverias. Que hay más cosas, más plantas, 2,50. Estas son más grandes, salen 2,50. ¿Vale? Las de 1 euro ya se acabaron y estas macetitas son más grandes. Ya podéis ver que son más crecidas las plantas. Pero yo creo que también 2,50 no es un mal precio para las plantas así. Una agave, bueno, agave imagino que costará unos 15, 16 euros. No creo que cueste 2 euros. No voy a meterme para sacarla, pero yo las vi antes que costaban como alrededor de 15, 16 euros. Aquí hicieron unas composiciones con las macetas a la gente que le gusta ya comprar algo hecho. También tienen una composición con las plantas suculentas con el sistema de autorriego. Es bastante curiosa porque tienen esos jarroncitos pequeños que están sumergidos en el sustrato. Ahí echas el agua, lo llenas y lo dejas tapado. Y como la arcilla es un material bastante poroso, al estar en el contacto constante con el sustrato, empieza a escupir, echar el agua hacia el sustrato. Es un sistema bastante interesante. Gymnocalcium por 16,50 en flor. Aparte de que son muy bonitas estas plantas, estos cactus, tienen unas flores súper, súper bonitas. Bueno, en general todos los cactus son bonitos y cuando están floreciendo, ahora es la época de la primavera, ¿no? La época de la floración para muchos de ellos, las mamillarias y todo, las opuntias, todos están brotando flores. Esta, por ejemplo, qué bonita también de colores. Muy, muy simpática la planta. Aquí también hay más plantitas por 1 euro y algunas variedades no son tan baratas en realidad. Por ejemplo, este con la cabecita rosa me costó en su tiempo 3,50 y ahora lo venden aquí por 1 euro. No está nada mal la oferta. Unas litops
La verdad es que está bastante decente el surtido de los cactus hoy. Yo les voy mostrando así las plantas con un poquito de velocidad porque llevamos casi una hora aquí. Pero yo creo que se puede ver que hay muchísimas, muchísimas plantas. Algunas euforbias también veo. Y más cactus. Estas son ya salen 2,50, las macetitas más grandes. Pero también está bien, un buen precio creo yo para los cactus. Esos por ejemplo qué bonitos son con esas flores amarillas. Y estas también con las flores así bien bien simpáticas y se nota que tienen muchos capullitos que van a haber mucho más flores. Algunos de esos cactus tengo, algunos de esos cactus he tenido. Ese por ejemplo es muy bonito así, en forma cristata. Bueno, me gusta el sortido que tienen hoy, a pesar de que no esté lleno como suele estar este espacio de las suculentas. Yo creo que se puede encontrar unos 15, 20 plantitas para la colección. Una suculenta también bastante peculiar, como si fueran unos dedos. Una sansevieria, abortias, unas peperomias y más plantas, amigos. Una mariposa vive aquí, nos estaba acompañando ella o sus hermanas durante todo el trayecto, como no sé si habéis visto una mariposa volando siempre delante de la cámara, por ahí, por allá. Ella se cansó de volar. Sedón burrito también venden aquí. Este calanchoe tiene un color interesante, también me llamó la atención. Y ese también será un senecio, imagino yo. También, que ramitas tienen una maceta negra. Esa planta va a estar divina. Aunque me gustan macetas blancas, esta en concreto la plantaría en una maceta oscura para que resalte el color blanco así. Cateledón variegada, una planta súper venenosa y tóxica, hay que tener mucho cuidado con ella, aunque es muy simpática, parece patitas de mono. Esa parece una medusa, también como una aloe o jabortia. Tradescancias, así peluditas. Bueno, me gustó todo lo que veo. Así que ahora voy a dar la última vuelta, amigos, por aquí. Pensar si necesito comprar algo o no. La verdad es que no necesito nada, pero si deseo comprar algo o no. Mi atención llamó mucho este helecho, que parecía las como patas de una araña, ¿no? Este en concreto, esta planta, creo que la voy a llevar. También me podéis escribir un comentario de la planta que os gustó más y que le gustaría llevar de este vivero. Me gustaría saber si coincidimos. Y también me gustó muchísimo este helecho de las hojas plateadas. Yo creo que voy a llevar estas dos plantas. Sí, amigos, esta es mi elección. Escogí una con muchísima variegación y también cogí esta davaya. Y voy a despedirme de ustedes. Que vaya todo bien. Nos vemos en los próximos capítulos. Adiós.